Hola amigos, ¿qué tal? A ver, hoy os vamos a mostraros cómo configurar el Street Fighter V en la GP de Win para que vaya básicamente perfecto, vaya entre 55 y 58 frames, un poco menos en algunas fases, pero perfectamente jugable. A ver, en primer lugar, yo aviso que la configuración que yo tengo he instalado el Windows Creator, que en teoría pues puede dar más rendimiento en algunos juegos. ¿Veis? Aquí tenéis que abrir la barra de juego. Con lo cual, si hay alguna diferencia en rendimiento entre lo que yo os enseño y lo que tenéis vosotros, puede que influya. También tengo los últimos drivers de Intel, los del 30 creo que 30 de marzo. Luego sí os pondré el enlace en la descripción. Y básicamente, pues eso es como tengo el sistema. Bien, lo primero que tenemos que hacer, vais a YouTube y buscáis este vídeo, Street Fighter Visual Mode for Low-End PC, de NFMS Inner Pain. ¿Veis? A ver, NFMS Inner Pain X. Este mod hace dos cosas, lo que ha hecho este chaval. Por un lado, quita todos los efectos de los golpes, con lo cual gana. Como veis, no muestra los impactos, pero eso reduce bastante lo que es digamos, la carga de frames al juego. Y por otro lado, pues aquí mismo, en esta misma, en la descripción, ha puesto los archivos de configuración que mejoran mucho el rendimiento también. Con lo cual os recomiendo que los tenéis que descargar los dos. Si lo veis, aquí tenéis el enlace para descargar el fichero que quita los efectos especiales, y luego abajo tenéis los archivos de configuración, que como lo pone aquí, tenéis que descargarlo en vuestra carpeta, pues en users, el nombre, appdata y local, y lo descomprimís ahí. Yo de todas formas os recomiendo que hagáis un backup de vuestra carpeta de Street Fighter. Una vez que ya hemos descargado eso, tiene otro vídeo también muy bueno donde ha reducido las fases del juego, les ha quitado todo, o sea, para que tengan el mínimo peso posible. Con lo cual esto para GP de Win es extraordinario a la hora de reducir la carga en el juego. Se ve feo, pues se ve feísimo, pero va muy bien. Luego, cuando hayáis descargado los ficheros, necesitáis el Street Fighter Pack Mod Manager, que es esto. Os dejaré el enlace de dónde descargarlo en la descripción. Y aquí, pues básicamente cogéis los archivos pack que se descargan y los arrastréis hasta aquí. Tarda un poco en ejecutarse porque se actualiza respecto a la versión que tengáis del Street Fighter, con lo cual veréis que pone Download and Update, pues lo dejáis y luego arrastréis todo aquí. Como veis, yo aquí ya tengo tanto el Visual Effects Mode, que esto es lo que hace que quite los impactos y los efectos de las bolas y demás, junto con los mods también de cada una de las fases. Y con esto pues ya se podría ejecutar. Luego, una cosa muy importante es que no puede estar el sistema, el proceso system. Si tenéis una GP de Win sabréis que esto es un coñazo, porque se pone al 20% si vernáis la consola y luego volvéis a encenderla, veréis que sale muchas veces un proceso de 20%. Hay mucho debate y distintas soluciones, yo no he conseguido arreglarlo del todo. Pero el caso que la única manera de asegurarse de que no lo tengáis consumiendo un 20% de la CPU es con un reinicio. Así que pues antes de nada reiniciar la consola. Y luego hay otro proceso que tenéis que cerrar, que se llama Tough Tip. A ver si lo veo. Aquí está. Pues este lo cerráis. ¿Por qué? Porque si jugáis al Street Fighter
y estáis por lo menos entre 10-15 minutos, se os cerrará automáticamente. Y por la razón que sea, ese proceso es lo que lo provoca. Al cerrar ese proceso ya puedes jugar durante horas al Street Fighter que no habrá ningún problema. Y esto es básicamente lo que tenéis que hacer para empezar a jugar. Así que lanzamos el juego. Bueno, ya hemos ejecutado el juego, me he saltado todo lo que es la parte del proceso de entrada al servidor porque es lentísimo y pues no aporta nada. La resolución tienes que configurarla. Y como veis yo tengo puesto 512 x 384, se puede bajar más todavía. Pero hay un problema, que es que si os fijáis, los textos ya son prácticamente ilegibles. Si lo bajáis más, es que no se pueden leer. Vamos, o sea, está al límite. Eso ya es preferencia vuestra, pero por ejemplo en la sala de entrenamiento es que no puedes elegir una cosa u otra a la hora de practicar pues bloqueos, ataques, pues cómo reacciona cuando se levantan, etcétera. Con lo cual esta relación es un punto de equilibrio bajo entre rendimiento y posibilidad de leer los textos. Ahí ya, pues si vais a dedicaros solo a jugar online, pues podéis bajarlo más todavía y pues, seguramente consigáis algunos frames más. Eso ya depende de cada uno. Una cosa, antes de entrar en el juego, cerrad todo, absolutamente todo. Cerrad navegador, cerrad cualquier aplicación que tenéis, mirad en el administrador de tareas si tenéis algún proceso por ahí perdido que esté consumiendo, porque cada cosa os puede quitar frames. Con lo cual es importante cerrarlo todo lo que podáis. Y si tenéis un antivirus, pues Avira y demás, que veis que consume mucha memoria, pues plantearos desactivarlo hasta que, vamos, mientras estéis jugando, porque si no vais a bajar frames. Es que cada cosa consume muchísimo. Porque claro, es que va súper ajustado de frames, con lo cual pues intentar ajustarlo todo lo que podáis. Y bueno, vamos a ver, aquí hay dos formas de jugarlo. Si en la sala de entrenamiento va bastante bien, pues puedes llegar a 56, 57, en algunos casos extremos casi 58, con lo cual es casi velocidad normal del juego. Y luego lo que son las demás fases, pues todavía, aunque las ha limpiado mucho este chico, pero todavía pues quedan objetos y tal, con lo cual pues vais a bajar de las 55, 57 frames a las 50-54. Con lo cual, pues si vais a jugar online, elegid siempre la sala de entrenamiento. Y si y si no hay más remedio que os toque jugar con una fase contraria, pues tocará. Si lo veis arriba ya, 55, 52, 56, 57 frames. Algunas veces muy extremas llega a 58, pero bueno, es una velocidad muy jugable, la verdad. Como veréis, no hay efectos de golpe, o sea, eso lo ha quitado, pues es un poco molesto, pero vamos, que se puede jugar bastante bien. Sigue bastante estable, 55, 57, muy jugable en la sala de entrenamiento. Bueno, pues ya lo habéis visto. Ahora os enseño cómo se juega pues, en alguna de las fases. Las fases varían, hay algunas que están prácticamente vacías y la verdad es que se mantiene muy bien. Algunas que tienen más cosas y lo pasan peor. Luego hay personajes que no les han quitado los efectos. El chico este dice que a Colin, por ejemplo, a la rusa, pues que sigue con efectos. Con lo cual, cuando juegues contra ella, pues es probable
que os baje el rendimiento. Pero bueno, es lo que hay que hacer para jugar al Street Fighter 5 en cualquier sitio. Por ejemplo, China va muy bien. Hay un mod que está muy bien. Si realmente lo queréis, os lo puedo poner en la descripción. Que sirve para mejorar mucho los tiempos de carga, pero muchísimo. Lo que pasa es que como va a salir un parche a finales de abril que mejora todo eso, pues a lo mejor dentro de 10 días, 15 días es redundante el parche. Con lo cual, pues yo me esperaría a ver si realmente Capcom mejora la velocidad de carga. Pero en caso contrario, pues os lo recomiendo mucho porque sobre todo a la hora de jugar online, reduce la mitad. Arriba tarda un poco en coger velocidad, digamos, en ponerse bien. Aquí, por ejemplo, alguna vez, no sabes por qué a veces el rendimiento es distinto, pero ya ves, va cogiendo ya 52, 51, 53. Tarda en ponerse a una velocidad aceptable, vamos. No sé exactamente por qué. Pero lo bueno es que tampoco baja demasiado cuando se hacen efectos especiales así potentes y eso. Pero vamos, como veréis, pues 40, a veces 50, vamos. Tendréis que jugar en la sala de entrenamiento. Y esto, pues, cuando estuve con jugar contra alguien, si jugáis online, pues se va a cabrear. Lo que le va a hacer. Bueno, pues eso es todo. Ya sabéis cómo configurar el juego. Y es muy jugable. Cuando menos para entrenar y practicar cosas, movimientos, setups. Pues la sala de entrenamiento funciona perfectamente. Y para jugar online, si podéis ajustar, poner la fase para que sea la vuestra, pues os recomiendo que la hagáis. Y nada, un saludo. Pues si os ha gustado el vídeo, pues dadle un me gusta y si os gusta el canal suscribiros. Hasta pronto.